Bueno, vamos a profundizar entonces en el tema del Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales y cómo se han hecho los estudios de amenaza y riesgo hasta ahora. Bueno, para determinar los riesgos del POT a los cuales está expuesta la ciudad, fue necesario elaborar una serie de mapas temáticos, como lo mencionamos, el geológico, formaciones superficiales, geomorfológico, morfométrico, de procesos erosivos y de uso actual del suelo, los cuales fueron integrados mediante un sistema de información geográfica. Los fenómenos naturales de origen geológico y climatológico, tales como los terremotos, erupciones volcánicas, movimientos en masa, inundaciones o posibles eventos catastróficos originados por fallas antrópicas como incendios, pueden considerarse como una amenaza para el desarrollo social y económico de Manizales. Finalmente, también se tuvo en cuenta el resultado de estudios previos, información primaria, de trabajos de campo y antecedentes de desastres de la ciudad. En la amenaza preliminar por deslizamientos, entonces para determinar las zonas de amenaza alta, moderada y baja, se realizó el cruce de los mapas temáticos mencionados, teniendo en cuenta los procesos erosivos actuales y su área de influencia, los procesos antiguos y los antecedentes de las zonas. La cobertura actual del suelo también juega un papel importante en la determinación de esta amenaza, los cuales están correlacionados en la tabla de parámetros para determinación de amenaza por deslizamiento de la ciudad de Manizales. Aquí podemos ver entonces la tabla donde vemos cómo se utilizaron estas variables. Recuerden entonces los métodos heurísticos y cómo los conceptos de los expertos permiten darle unos valores a cada una de las variables que pueden generar las amenazas, en este caso los deslizamientos. Aquí tenemos entonces esas variables y cómo se definió de modo cualitativo, ¿cierto? Si tenían formaciones superficiales, depósito de caída piroclástica, formación Casabianca, formación Manizales, formación Quebrada Grande, y además se tenían procesos erosivos de deslizamientos activos, cárcava, reptación y además pendientes mayores a 25 grados y con cobertura vegetal de cultivos, y además agentes detonantes como saturación del terreno por lluvias, uso inadecuado del suelo, ángulo de la pendiente, mal manejo de escorrentía. Entonces se daba el grado de amenaza alta. Así sucesivamente se hizo para la amenaza moderada y para la amenaza baja. En esta diapositiva podemos ver entonces ese mapa de amenaza por deslizamiento del POT del año 2001. Las zonas en rojo entonces son las zonas de amenaza alta, amarillo amenaza media y verde amenaza baja. Vemos que entonces es crítica la situación para Manizales, con muchas zonas en áreas de amenaza alta y media. En el tema de la amenaza preliminar por inundación, entonces en Manizales para el POT se diferencian dos sistemas principales de drenaje, cuya divisoria de aguas es la que llamamos Avenida Santander, que va de norte a sur, en, que va de oriente a occidente, y al norte de esta vía encontramos la quebrada Olivares Minitas, y al sur encontramos el río Chinchiná y la quebrada Manizales. En la determinación de las zonas de amenaza se tuvieron en cuenta las formaciones superficiales, los depósitos aluviales y los flujos de escombros, también la morfometría del terreno y los antecedentes de los fenómenos. Y así se constituye el mapa que vemos, que realmente hay que hacerle un gran acercamiento para alcanzar a ver los sitios donde están en rojo,
las zonas de amenaza alta preliminar por inundación en amarillo, en media y en verde en baja, que estarán entonces a lo largo de los cauces de los ríos, que sabemos entonces en la parte de abajo al sur el río Chinchina y la quebrada Manizales, y hacia el otro lado de la ciudad, en la zona norte, la quebrada de Olivares Minitas. También entonces se tiene la amenaza preliminar por incendio. Para este tipo de evaluación se utilizó un insumo, solamente el inventario de las tipologías constructivas que se había realizado en lo que se llamaba antes la Oficina Municipal para la Atención y Prevención de Desastres, y que hoy ya se llama la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo. Se había encontrado entonces que había una relación entre este tipo de construcciones con la capacidad calorífica de los materiales, y a través de eso se pudo establecer una tabla de grados de amenaza por esas tipologías constructivas. También se tiene en cuenta un radio de influencia de 50 metros de las estaciones de servicio en caso de incendio. Y en el mapa que tenemos aquí podemos ver esas zonas rojas, donde seguramente encontramos construcción en bareque, que es un tipo de construcción que tiene asociado guaduas y maderas, entonces que es muy inflamable. En amarillo, aunque no se alcanza a ver muy bien, sería el centro de la ciudad, donde ya se encuentra un bareque con un cubrimiento de cemento, entonces que lo protege más de los incendios, y otro tipo de materiales que pueden ser inflamables, y en verde la amenaza baja. También el POT incluía en el 2001 la amenaza sísmica y volcánica. Se incluía pues el estudio de amenaza sísmica, la microzonificación sísmica, y también los mapas de amenaza del volcán Nevado del Ruiz que se habían generado por el Servicio Geológico Colombiano. En este tema pues no se tenían acciones restrictivas sino prescriptivas, y el POT pues no definía usos del suelo con base en el tipo de amenaza sísmica. No se incluían tampoco restricciones por el tipo de productos volcánicos factibles, que eran básicamente las cenizas. Pero entonces en el año 2015 empieza la revisión de ese plan de ordenamiento territorial del 2001, que luego fue actualizado en el 2007, pero que en el tema de riesgos siguió básicamente igual. Entonces esa revisión para tener un nuevo plan de ordenamiento territorial en el tema de gestión del riesgo estableció lo siguiente. Manizales se basa en el conocimiento de su territorio en relación con las amenazas y las áreas de posible afectación, integra correctamente la gestión del riesgo dentro de su proceso de planificación territorial y toma las acciones necesarias para que éste no se convierta en un limitante de su desarrollo. Asimismo, pues menciona la alcaldía en su propuesta de revisión del POT que mediante la adopción de medidas y estrategias de evaluación de riesgo se determinarán las posibles intervenciones sobre el territorio, tanto prospectivas, correctivas como prescriptivas, encaminadas a evitar o a neutralizar la amenaza o la exposición y vulnerabilidad ante la misma, propendiendo por el manejo, el mejoramiento integral del hábitat y el aumento de las condiciones de resistencia y resiliencia de las comunidades, y contribuyendo a la ocupación sostenible y segura del territorio. Bueno, adicionalmente el componente de riesgos nuevo para el POT tenía como objetivos establecer posibilidades reales y capacidades de intervención y habitabilidad mediante la reducción de la vulnerabilidad ante amenazas naturales y antrópicas. El otro objetivo que se tiene es consolidar la gestión del riesgo en la planificación física y el ordenamiento territorial de la ciudad,
como hito fundamental de su desarrollo. Dentro de las estrategias en este componente del riesgo de desastre está entonces facilitar la incorporación de medidas orientadas a la reducción del riesgo existente y evitar la generación de nuevos riesgos en el futuro. Profundizar constantemente en el estudio y conocimiento sobre amenazas y vulnerabilidades naturales y antrópicas en el municipio de Manizales como sustento técnico para su incorporación en la planificación y ordenamiento territorial. Esto es súper importante para la ciudad de Manizales. Promover acciones integrales para mitigar los riesgos existentes en el territorio e incrementar la resiliencia de la población, las edificaciones y la infraestructura del municipio, especialmente frente a los efectos generados por el cambio climático. Además, se tiene como estrategia determinar las zonas que requieren la implementación de acciones de mejoramiento integral, la legalización y ordenamiento y priorizar su intervención. Finalmente, en las estrategias está promover la difusión y la comunicación de las acciones en prevención y atención de desastres desarrolladas en el municipio, fomentando la sensibilización, la apropiación y las responsabilidades sociales. En los estudios detallados que hemos mencionado entonces en el capítulo 3, en el módulo 3, para Manizales se tiene entonces que deben determinar la mitigabilidad de la amenaza y del riesgo en un área definida y tendrán que cumplir las especificaciones técnicas metodológicas establecidas para el efecto y de conformidad con lo establecido para el trámite de licencias urbanísticas contempladas en el decreto 1077 del 2015, del DTS rural y del DTS urbano, las que establezcan la norma geotécnica y de movimiento de tierras de la ciudad para amenaza o riesgo por deslizamiento y los requisitos de las resoluciones 077 de 2011 y 561 de 2012 para la amenaza o riesgo por inundaciones. En este componente de riesgos para el nuevo POT de Manizales se ha propuesto un concepto nuevo que no existía en la legislación colombiana. Es el concepto de desarrollo condicionado. Entonces, lo que trata es que las áreas calificadas en condición de amenaza media y alta, que en el momento no tienen ningún desarrollo, sean tratadas en el plan en términos prospectivos como suelo de desarrollo condicionado. Veíamos antes que toda la ley se enfocaba hacia el tema de protección, así quedaban las áreas de amenaza alta para que fueran zonas de protección. Aquí lo que se está proponiendo es que sea un desarrollo condicionado para el que sean elaborados estudios detallados y se pueda definir a través de estos resultados de los estudios si es viable o no la disminución de la amenaza. Aquí vemos entonces en este cuadro cómo sería el tipo de clasificación del riesgo, los niveles de la intervención y el tipo de intervención que se podría hacer: prospectiva, correctiva cuando el área está ocupada y prescriptiva como una exigencia legal. Entonces, si tenemos un nivel 5 de afectación muy factible por el riesgo que existe allí, tenemos un riesgo muy alto y las intervenciones serían en términos prospectivos la prohibición de asentamientos e infraestructura. Si el área ya está ocupada, entonces sería la reubicación de asentamientos e infraestructura, y como prescriptiva, una intervención prescriptiva sería explorar como opción reducir la amenaza. Si pasamos a un nivel alto de riesgo, ya tendríamos en una intervención prospectiva obras de reducción de la amenaza
y un sistema de alerta, mientras que en un tema correctivo también se tendrían obras de reducción y protección más un sistema de alerta. Y en las intervenciones prescriptivas sería reducir la amenaza y proteger el área. Así sucesivamente vamos bajando en los niveles y se van disminuyendo entonces el tipo de intervenciones que hay que tener en cuenta. ¿Cómo funcionaría entonces, de acuerdo a este cuadro sinóptico, la definición del suelo de desarrollo condicionado? Entonces, si tenemos una zona con amenaza alta y el suelo está urbanizado, hay un riesgo configurado. Es un área en condición de riesgo. Se definirían entonces unos estudios detallados según los términos de referencia o exigencias del municipio. Si el resultado del estudio define que es mitigable, entonces se hace una intervención correctiva donde se ejecutan obras de mitigación, se hace un manejo integral del entorno, se hace la habilitación del uso del suelo de acuerdo al ámbito normativo y se actualiza el inventario de vivienda. Si el resultado del estudio nos dice que no es mitigable, se hace una intervención prospectiva. Entonces se define una zona de alto riesgo no mitigable y se define como suelo de protección bajo una acción jurídica. Después se vuelve a hacer el inventario de viviendas, se hace un programa de reubicación y una vez se han reubicado todas las familias y las viviendas, se vuelve a hacer un nuevo inventario de vivienda para determinar si hay algún tipo de riesgo remanente. Lo mismo, el mismo proceso de raciocinio se hace cuando la zona no está ocupada, cuando no se ha urbanizado este territorio con amenaza media y alta, entonces se habla de un riesgo implícito. Nuevamente se vuelven a hacer los estudios y si el riesgo es mitigable, se hacen las obras de mitigación, se habilita el suelo y se hace el trámite de las licencias para poder empezar la construcción, que sería una reglamentación prescriptiva. Pero si definitivamente los estudios dicen que no es mitigable este riesgo, entonces se hace una intervención prospectiva y exactamente como en el caso anterior se declara suelo de protección. ¿Qué pasa entonces con las áreas de protección por amenaza y riesgo? La propuesta para el nuevo plan dice que serán definidas una vez se realicen los estudios detallados que determinan la mitigabilidad o no del riesgo, ¿sí? Como veíamos en el diagrama anterior, y que hasta tanto no se determine la posibilidad de que la amenaza pueda ser intervenida o mitigada, estos estudios determinarán si es factible o no cambiar el nivel o grado de peligro en el sitio. Cuando se determina que no se puede mitigar esta amenaza del riesgo, entonces se hace el censo de viviendas y después se aplican los decretos nacionales para estas zonas de riesgo, como el Decreto Nacional 900 del año 2012 y el 2742 del año 2008, donde se definen las áreas de protección. Pero ¿qué pasa si ya tenemos unas obras de estabilidad en estos sitios? ¿Qué pasa con lo que en Manizales llaman las áreas de tratamiento geotécnico o ATGs? Entonces, de acuerdo a la propuesta, pasa exactamente lo mismo. Se hacen unos estudios detallados con unos términos de referencia del municipio y se determina si hacer una intervención en estas áreas de tratamiento geotécnico puede ser viable o no. Si dan los resultados que es viable, se hace una ejecución de las obras de mitigación y se tramita la licencia de construcción. Pero si no es viable, entonces esta zona se declara en riesgo no mitigable y se declara como suelo de protección.